Bueno, entonces vamos a trabajar la derivada de una función o lo que también se conoce como cálculo de funciones de una variable. ¿Ok? Hay cálculo de función múltiple o función de varias variables, ¿sí? Y el cálculo incluye lo que es la derivada y la integral. Entonces vamos a tratar de entender o definir lo que es una derivada. Entonces vamos a hacerlo de manera gráfica. Ese es el mejor acercamiento que podemos tener a la idea de lo que es una derivada. ¿Por qué? Porque ya conocemos el significado de un límite. O sea, ya nos acercamos a eso. Y también conocemos lo que es la gráfica de una función, de cualquier función. Entonces, miren, vamos a hacer o a simular que esto es la gráfica de una función, ¿ok? Así, simularlo tantito. Podemos elegir cualquier punto, el que sea, un punto cualquiera de la función. Ese punto lo vamos a conocer como X. Cuando vimos límite, habíamos definido ese punto como A. En este caso lo vamos a definir como X, ¿sí? Y sabemos que para este punto, esto es una función, y entonces el punto aquí lo tenemos como el punto de la función f de x, ¿sí? Ese x que está ahí, particular, ¿ok? Que puede ser cualquier punto, el que sea. Ahora, nosotros nos podemos acercar a ese punto, ¿sí? Por cualquiera de los lados, así. Cualquier valor de x, otro valor de x, y nos vamos acercando. Eso nos va a dar una línea recta, esta línea recta, ¿ok? Y observen, conforme estos puntos se van acercando al valor que estamos definiendo, ¿sí? La línea recta que une a esos dos puntos también se va acercando al punto de X. Y conforme se va acercando, va a llegar un momento en que esa línea recta está tan cerca de X, pero tan cerca que se va a convertir en una tangente a ese punto. ¿Qué es una tangente a ese punto? Ya saben, es una línea recta que pasa por uno y un solo punto de la función, por el punto S de f de x. Esa es una recta tangente, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿cuándo sucede eso? Pues cuando x tiende al valor de cero, ¿sí? Normalmente esto se escribe como delta de x, es decir, la diferencia de esos x. Voy a intentar poner aquí el delta, a ver si es el caso, no. Sí, ay, sí, por fin, qué bueno. Entonces, tenemos el delta x. ¿Qué es delta x? Delta x es la diferencia de x1 menos x2. Eso es lo que se debe de entender por delta x. Y es precisamente lo que tenemos aquí. Es decir, conforme nos vamos acercando a este punto, ¿sí? A partir de cualquier otro punto, a partir de cualquier otro valor, tenemos ese valor de delta x que significa x menos x0. X0. ¿Ok? Entonces, esta es una diferencia. ¿Por qué? Porque vean, esto es una distancia. Y entonces tenemos esa distancia y cada vez nos vamos acercando más y más a ese valor de x. Conforme nos vamos acercando a este valor de x, este que toma ese valor, pues esa diferencia tiende a ser cero. Nunca va a ser cero. Ya conocemos la cuestión de los límites, pero nunca va a ser cero. Ahora, aquí también va a haber una diferencia. Conforme nos vamos acercando a este punto, entonces vamos a tener una función, esta función, que nos vamos acercando cada vez más y cada vez más, y entonces vamos a tener un valor de f de x más
delta X. F de X más delta X. ¿Sí? A eso se le llama incremento. Está ahí muy separado, pero en realidad está muy pegado. Es decir, esto es un punto que conforme nos vamos acercando en ese valor, es decir, este puntito, conforme nos vamos acercando, o este punto, así, hay una pequeñísima diferencia. Es decir, este punto es casi este, así como esto casi es cero. Es decir, ese X es casi X0. Es decir, nos estamos acercando y acercando y acercando. Eso es un límite. Y entonces lo que vamos a tener aquí es un límite. Pero no se les olvide que lo que tenemos aquí es una recta tangente. Eso es muy importante. Entonces, esto es una tangente, ¿sí? O la recta tangente. Y recuerden que la recta tangente tiene una pendiente. Y la pendiente de cualquier recta es y sobre x. ¿Ok? Este es como un artilugio que estoy utilizando para que puedan ustedes recordar en la geometría analítica que cómo obtenemos la pendiente de una recta. Y cuando tengo la inclinación de una recta, pues esa recta pasa por algún punto. Entonces, ahí está, tengo esa pendiente. Y observen que esto es y esto es x, pero nos estamos acercando al límite. Por lo tanto, puedo decir que el límite de la función f de x, ¿sí? Fíjense, el límite de la función f de x, cuando delta x tiende a cero, esto va a ser igual a lo siguiente. Ah, espérenme, porque aquí estoy. Sí, está bien, está bien, está bien. Eso va a ser igual al siguiente detallito. Pero déjenme escribirlo bien. Ahorita lo ponemos. Esto va a ser igual al límite, ¿sí? Cuando delta X tiende a cero, cuando delta X tiende a cero, de, ahora sí, esa tangente. Y mi tangente es muy sencilla, mucho, muy sencilla. Es f de x más delta x menos f de x. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es y. Y entonces acuérdense que aquí hay una recta y es el triángulo rectángulo. ¿Sí? Aquí hay un micro triángulo rectángulo. Y entonces tengo esta diferencia. Y2 menos Y1. ¿Recuerdan de geometría analítica? Ese Y2 menos Y1 es esto. ¿Sí? Sobre X2 menos X1. Y eso ya lo escribimos como delta X. Y esto que acabo de escribir, pues no es otra cosa más que la derivada de la función f de x. ¿Ok? En el punto o en el intervalo que tengo aquí, en ese punto del intervalo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok, entonces estamos en eso. Muy bien, vamos a hacer algunas definiciones o les voy a poner algunas definiciones. Permítanme un segundo, ahorita ponemos unas definiciones.
Muy bien, vamos a definir lo que se entiende por tangente a la gráfica de una función. Eso es muy importante. Entonces, definición, ¿de acuerdo? Es la recta tangente a la gráfica de una función. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Dice, supongamos que la función, f es continua en xy. ¿Ok? Bueno, en x1, vamos a ponerle, es continua en x1. Entonces, la recta tangente a la gráfica, de f, o sea, de la función, en el punto P definido como x1, f de x1, ¿ok? Ese es un punto. ¿Cuál es ese punto? Este que está aquí. Este que señalamos aquí, ese es el punto. Es número 1. La recta que pasa por P y tiene pendiente x1, ¿ok? Bueno, ahí está señalando que la pendiente es la que pasa por ese punto. Dada por, ¿ok? Entonces tenemos la pendiente que pasa por ese punto x1, ¿sí? Es igual al límite cuando delta x tiende a 0, de f de x1 más delta x menos f de x1, ¿ok? Sobre, todo esto sobre delta de x, delta de x, ¿sí? Esto que estoy escribiendo es exactamente lo que les definí aquí, pero esto ya de manera formal, ya es la definición, ¿sí? Número 2. La recta x igual a x1, ¿ok? La recta x igual a x1, si bueno, lo que sigue es un poco más formal, ya no lo vamos a poner, no se preocupe. Nos vamos a quedar con eso, porque tiene que ver con los límites cuando tienden a 0 o están en un valor de 0. Eso tiene que ver con la continuidad. Bueno, tiene que ver con lo siguiente. En una ocasión, cuando vimos la clase de límites, dijimos que era el límite por la derecha y el límite por la izquierda. Bueno, lo mismo. Si hacemos como esto es un límite, pues está el límite por la izquierda y el límite por la derecha. Y ya saben que si ambos dos límites existen y son iguales, entonces este límite existe. Esa es la segunda parte, o eso es lo que trata de decir la segunda parte.
Ahora, vamos a escribir otra definición que es importante, pero que permite distinguir una cosa de otra, ¿sí? Entonces, esta es la recta normal a una función. Digo, a una gráfica. Ahí está. La recta normal a una gráfica. Y eso dice, la recta normal a una gráfica, la recta normal a una gráfica en un punto dado, es la recta perpendicular, a la recta tangente en ese punto. ¿De acuerdo? Bueno, ¿esto qué quiere decir o qué significa? Significa lo siguiente. Es una definición muy importante, ¿sí? Quizá la puedan usar, quizá no, pero se utiliza para muchos cálculos y para muchas definiciones. Bueno, suponiendo que tenemos esta función, la función f de x, cualquiera, es una función, f de x, ¿ok? Esa función es continua para cualquier intervalo, ¿sí? De a a b, en un intervalo continuo, es continua la función, ¿sí? Y existe la tangente a esa función, ¿ok? Ahí está, la recta tangente. Bueno, ¿cuál es la recta normal? Pues es la recta perpendicular a la recta tangente en un punto. Y entonces, esta es lo que se conoce como la recta normal. ¿Sí? La recta normal ayuda a muchas definiciones, tanto en geometría diferencial como en física. Ayuda para muchísimas cosas. Bueno, entonces, de esta manera vamos a tener lo que es la definición de la derivada. Esto que tengo aquí, ¿sí? Esto que está aquí, voy a encerrarlo en un cuadrito. Esto es precisamente la definición de una derivada. Y una derivada, pues no es otra cosa más que la recta tangente, ¿sí? A una curva en un punto, siempre que la función sea continua. Si la función es continua, entonces podemos encontrar la recta tangente. Ahora bien, si hacemos un ejercicio donde definimos una función cualquiera, tendríamos que aplicar este límite, o sea, tendríamos que resolver este límite para esa función ya definida y entonces tendríamos la derivada. ¿Ok? Si hacemos esto de manera generalizada, o sea, para todos las posibles funciones, recuerden cuando hicimos la definición de función, tenemos la función de una línea recta, tenemos la función de una línea cuadrática, bueno, de una parábola, de una ecuación cuadrática, tenemos la función, ¿sí? Tenemos la función polinomio, de un polinomio, las funciones trascendentales, función logarítmica, exponencial y todas estas. Bueno, si resolvemos esos límites de manera general, lo que vamos a obtener es una serie de teoremas y esos teoremas son los que se conocen como las expresiones derivadas, es decir, como una especie de fórmulas, ¿ok? Una especie de fórmulas que vamos a ir obteniendo, ¿sí? Poco a poco. Entonces vamos a definir esos teoremas de derivadas. ¿Sí? Y voy a usar la notación a la que yo estoy acostumbrado porque hay muchas notaciones, ¿sí? Entonces voy a usar esa notación. Pues vamos a ver. Voy a ir marcando, ¿sí? Así los teoremas y entonces si tengo una función f de x que es igual a un valor constante, ¿sí? Entonces, me voy a ahorrar el entonces, no, vamos a poner, entonces,
¿sí? La derivada, ahí está, así voy a usar la notación. La derivada de esa función es igual con cero, ¿ok? Entonces, la derivada de cualquier función que sea constante, entonces es cero. ¿Qué es una constante? Cualquier valor numérico, ¿sí? O cualquier valor que no dependa de la función. Ahora, si tengo una función f de x tal que x esté elevada a un exponente n, aquí cómo le hacemos para poner un exponente n, porque ahí tengo problemas para poner exponente, ahí está. Sí, está bien. Un exponente n. Me hubiera gustado que fuera una n, ¿sí? Pero es un exponente, ¿ok? Entonces, ¿sí? A lo mejor se van a desacostumbrar un poquito, pero la derivada de la función, ¿sí? F de x es igual a, ¿sí? Por x con a la menos 1, ¿ok? Con a la menos 1. Ahí está. Oh, creo que eso hice lo mejor que pude. Con a la menos 1. Eso es de la derivada de cualquier función, cualquier valor de x que esté elevado a la x. Y entonces, ese es nuestro teorema. Es uno de los más usados, obviamente. De los que más usamos. ¿Sí? Bueno, el tercer teorema. Si nos dice que tengo una constante que se multiplica por la función, por una función f de x, ¿sí? Entonces, la derivada de eso, vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo como una función f de x, ¿ok? Tal que sea eso, ¿ok? Entonces, la derivada de g de x, ¿sí? De esa función es, ¿sí? Es la constante, ¿sí? Por la derivada de f de x, ¿ok? Entonces, cuando tenemos una constante, entonces esa constante no le pasa nada y se hace de la derivada de la función f de x. Esa es la derivada de esa función, ¿sí? Espero que me entiendan muy bien lo que estoy escribiendo. Ok. Entonces, si tengo una función definida, una función f de x, definida como una función h de x definida como f de x más g de x, o sea, tengo la suma de dos funciones, entonces la derivada de eso, o sea, la derivada de h de x es igual a la suma de las derivadas, simple y sencillamente. F de x más la derivada de g de x. ¿Ok? Entonces, si tengo una función que se define como la suma de dos o más funciones, entonces la derivada de esa función es la suma de las derivadas de todas esas funciones. ¿Ok? Bien. Luego tenemos, esta está más interesante, pues vamos con esta, que me dice que si tengo una función h definida como f de x por g de x, es un producto, ¿ok? El producto de dos funciones, entonces, la derivada de esa función h de x va a ser igual a, fíjense muy bien, a la derivada de la función, ¿qué dice? A la derivada de la función f de x por la función g de x, no derivada, más la función f de x por la función derivada de g de x.
¿sí? Entonces, entiéndalo muy bien. Si tengo dos funciones que se están multiplicando, ¿sí? Entonces se hace la derivada de la primera por la segunda, más la primera función por la derivada de la segunda. ¿Ok? Bien, entonces vamos con el 6, o el teorema 6. Lo voy a escribir así, ahorita van a ver por qué. ¿Sí? Porque esto va a ser, si tengo la función f de x entre la función g de x, ¿sí? Entonces, la derivada de la función h de x va a ser, fíjense muy bien, la función derivada de f de x, ¿sí? La función derivada de f de x, f derivada de x, ¿sí? Por g de x, menos la función f de x, ¿sí? Por la derivada de la función g de x. Todo esto sobre, o todo esto entre, todo esto entre la función g de x, ¿sí? Pero elevada al cuadrado. ¿Ok? Y entonces tenemos lo que es la derivada de un cociente o de una función cociente. ¿Sí? Ok. Esta otra, ¿sí? Es un poquito complicada de escribirse, pero vamos a tratar de escribirla. Tenemos la función f de x definida como x a la menos un exponente negativo, ¿sí? Acuérdense que hago el intento de ponerlo como n, pero no puedo, y encontré esa forma. Entonces, la derivada de esa función va a ser menos a por x a la menos a menos 1. ¿Sí? Menos 1. ¿Ok? Entonces, eso es cuando tengo un exponente negativo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y esos son como los más importantes. Me faltan algunos otros, ¿sí? Se los voy a poner ahorita de una vez para que tengan completo, pues, todo lo que serían las derivadas, o al menos las más importantes. Entonces, vamos a ver. ¿Ok? Si tengo una función f de x definida como el coseno de g de x, ¿sí? Es el coseno de una función, ¿ok? Entonces, la derivada de la función f de x va a ser igual a menos el seno de la función g de x, así, menos la función g de x por la derivada de la función g de x, o sea, por la derivada de lo de adentro. Entonces, fíjense, ese es menos el seno de eso que tenemos, de esa función, por la derivada de lo que esté ahí adentro. Ese es el 8. El 9, ¿sí? Teorema 9, me dice que la función f de x que sea igual al seno de la función g de x, ¿ok? Entonces, vamos a tener la derivada de f de x
igual a el coseno de g de x por la derivada de la función de lo de adentro, ¿ok? De g de x. Me faltan dos nada más. Sí, dos nada más. Entonces, bueno, este sí ya lo voy a poner separado porque si no, no lo voy a poder escribir. Bien, el 10, vamos a tener el 10, que si tenemos una función f de x que sea igual a un valor cualquiera, el valor que sea, ¿sí? Y ese valor está elevado a una función cualquiera, ¿sí? Por eso les decía que tenía que hacerlo separado, porque si no, no se va a poder. Así, esto, ok. Entonces, aquí vamos. Entonces, la derivada de esa función va a ser igual a, la derivada de esa función va a ser igual a el valor constante a, ¿sí? Elevada a la función g de x, elevado a la función g de x, esto elevado así a la función g de x, por el logaritmo natural, de la función, de la derivada de la función g de x. ¿Ok? Bueno, pero es el logaritmo de a por la derivada de la función g de x. Me faltaba ese pequeño término. ¿Ok? Bien, el siguiente, el 11, ¿sí? Y me dice el 11. Si tengo una función que es la función f de x definida como e elevada a una función g de x, ¿sí? Puede ser a cualquier número, pero es mejor tenerlo así para que quede claro. Entonces, la derivada de f de x va a ser igual a e elevada a esa función g de x, o sea que se conserva. Ay, no lo puse. Ahí está. Derivada a la función f de x, ahí se conserva eso por la derivada de g. La derivada de g de x. Eso nunca se les vaya a olvidar, por favor, porque luego aquí pueden poner cualquier cosa, ¿sí? Algo. Entonces, no se les vaya a olvidar, por favor, hacer esa derivada, ¿sí? La 12. Bien, la 12 es una función que es la función f de x definida como el logaritmo natural de g de x, o sea, de una función cualquiera. Entonces, la derivada de la función f de x, la derivada de la función f de x va a ser igual a 1 sobre... bueno, ya sé cómo la voy a escribir. Vamos a ponerle así. Va a ser igual a la derivada de g de x entre g de x. Ahí está. ¿Ok? Entonces, la derivada de un logaritmo natural de cualquier cosa es la derivada de lo que esté de ese número, ¿sí? Entre ese número. ¿Ok? Entonces, lo ponemos como función porque puede ser la derivada de una función. Entonces, por eso deben tener mucho cuidado. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, el logaritmo natural de una constante, fíjense, el logaritmo natural de una constante es la derivada de esa constante. Y eso es 0. Entre cualquier cosa es 0.
Por lo tanto, el logaritmo natural o la derivada del logaritmo natural de una constante es 0. ¿Sí? Deben tener cuidado. Si esto es x, entonces la derivada de x es 1 sobre x. Entonces sería 1 entre x. Entonces, el logaritmo natural de x sería 1 entre x. Y así sucesivamente. ¿Ok? Podría ser el logaritmo de un producto de funciones como este, o de un cociente de funciones. Y entonces fíjense muy bien, tienen que tener mucho cuidado con eso. Bueno, termino entonces la grabación